pero trate de poner toda la atención porque Dios tiene una bendición nueva para usted. Diga conmigo: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Bien, hermanos, ¿ya están listos para recibir la bendición de Dios? Vamos a recibir a nuestro hermano Osiel Méndez, pastor allá en el Naranjo, San Luis Potosí, un joven pastor, pero ya no tan joven, ya tiene 10 años de pastor allá, ¿verdad? Me estaba contando ahorita, muchos años, y está haciendo un trabajo excelente en un lugar que parecía imposible, pero Dios tenía al hombre del momento para hacer ese trabajo, y hoy tenemos la bendición de tenerle con nosotros. Bienvenido, Osiel, Dios te bendiga. Amén, gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. ¿Cuántos se gozaron anoche, el día de ayer? Amén, Dios tiene más para nosotros, tiene más para nuestra vida, y estamos convencidos que el Señor tiene palabra precisa para nuestro corazón. Voy a invitarle, así como está de pie, que vaya al libro de los Hechos y que me vaya conmigo, por favor, al capítulo 16, versículo 20. Libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 20 en adelante. Vamos a leer ahí la palabra de Dios, hermanos. El libro de los Hechos, capítulo 16 y versículo 20 en adelante. Cuando usted lo tenga, puede glorificar el nombre del Señor. Amén. Glorifique a Cristo. Aquí no se cobran los amenes ni los gloria a Dios. Usted puede glorificar al Señor. Una característica, una cualidad de los hermanos que somos la iglesia que es pentecostal es que alaba a Dios constantemente. Hay una alabanza. El salmista dijo: bendeciré a Jehová, su alabanza estará. Así es que se vale alabar a Dios. Usted no me interrumpe a mí porque grite gloria a Dios, no, nada de eso. Usted puede exaltar el nombre de Jesús. Vamos a leer la palabra, Hechos capítulo 16, versículo 20 en adelante. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado, ¿cuánto, hermanos? Mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Padre bendito, hemos venido a hablar tu palabra. Oh Señor, tú eres un Dios todopoderoso, lo decíamos anoche, un Dios de manifestaciones, de señales, de maravillas, un Dios que hace cosas extraordinarias en medio de su iglesia. Hoy ponemos en tus manos, Señor, mi vida y también esta palabra que has puesto en mi corazón. Bendice a tu iglesia, Señor, ministra con tu Espíritu Santo y con el poder de tu palabra. Toca nuestras vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar. Dígale a la persona que está al lado suyo: el Espíritu Santo no tiene límites. Dígale ahí a su vecino: el Espíritu Santo no tiene límites. Y vaya que cuando nosotros leemos esta historia, yo sé que usted conoce esta historia, Pablo y Silas encarcelados en Filipos, y nos damos cuenta al estudiar esta porción de la palabra, amados hermanos, que mientras Pablo y Silas predicaban en Filipos el evangelio, mientras que Pablo y Silas, el contexto nos dice que señales eran hechas por sus manos, porque además de predicar, dice la palabra que habían liberado
a una mujer con espíritu de adivinación. Una mujer que todos los días iba a donde ellos predicaban y de alguna manera la palabra dice en el contexto que esta mujer exaltaba al Dios de Pablo y Silas y proclamaba grandes voces diciendo: oh ciudadanos, escuchen a estos hombres de Dios que nos anuncian el camino de la paz. Una mujer que parecía que era, pero no era. Y ese es el asunto de hoy, que hay gente que parece, pero no es. Que hay poderes raros que parecen, pero no son de Dios. Y no todo mover es de Dios. No todo mover, repito esto, es de Dios. Y a veces la gente le pasa como a esta historia del Hechos capítulo 16, que esta mujer con espíritu de adivinación andaba atrás de Pablo y Silas todos los días cuando predicaban y sanaban, haciendo creer que el mismo poder que estaba en Pablo y Silas era el mismo poder que operaba en ella. Pero la palabra usted lo puede leer en su casa. El contexto dice que un día Pablo se cansa, y mientras que ella exaltaba a Pablo, exaltaba a Silas, dice que Pablo volteó y la miró y reprendió el espíritu de adivinación que estaba sobre ella, y cayó libre la mujer de ese espíritu que la dominaba. De esta manera Pablo revela a toda la gente de Filipos que el espíritu que estaba dentro de ella no era el mismo espíritu que estaba dentro de él. Alabado sea el nombre de Jesús. Y hoy en día hay muchos lugares, hay muchos personajes que dicen ser que el poder que ellos traen es de Dios, pero no lo es. El poder de Dios es genuino. El poder de Dios es inconfundible. El poder de Dios es sobrenatural. El poder de Dios salva, restaura y libera a las personas. El poder de Dios no se puede imitar. El poder de Dios no se puede comprar. El poder de Dios es superior a todo poder de las tinieblas de esta tierra. El poder de Dios es glorioso. ¿Cuántos alaban el nombre de ese Jesucristo, Rey de Reyes? Y sabe, cuando Pablo la libera en el nombre de Jesús, causa polémica. Y dice la palabra claramente que los dueños del negocio de esta mujer se molestaron. Increíble. Los que estaban ganando detrás de la adivinación. ¿Usted sabe usted que el concepto hoy de la brujería ya cambió? El concepto de la brujería hoy ya no es, ya la gente no se llama brujo. Ya no. Tampoco curandero. Tengo una miembro en la iglesia que vive en un pueblo de allá donde está Israel, de la tierra de Israel. Mejor no hablo mucho de ahí, pero bueno, Israel, perdóname que hable que allá hay gente bruja, no te preocupes. Tú eres libre, tú eres siervo de Dios, ¿no? Pero no, la familia era de ahí. No estoy diciendo que ellos hacían eso, pero la familia era de ahí, o es de ahí, del Meco. Y entonces dice la hermana que ella llegó a visitar a su familia. Ella llegó de visita y justamente la familia le dijo: hija, qué bueno que vienes, porque está a punto de venir una persona a hacer oración para traer sanidad y libertad a la casa. La hermana, cuando escucha oración, sanidad, ella luego dice: algún pastor, algún hermano, algún predicador que mi mamá quiere traer. Gloria a Dios, qué bueno. Pero entonces de repente a los minutos llega este hombre trajeado con un libro grande, parecía la Biblia, y con un maletín. Entonces la hermana dice que inmediatamente lo vio y dijo: parece pastor. O sea, todo parecía que encajaba. Pero cuando de pronto entonces él entra ahí, le dice: ¿por dónde vamos a empezar? La hermana dice: yo solamente puse atención, pastor, yo quería ver cómo es que oraban, porque yo creía que era un pastor. Pero de pronto dice que empezó a sacar menjurjes del maletín. Sacó una botella como si pareciera de aceite y pone la botella por un lado. Sacó unas ramitas por ahí. Sacó un tipo incienso y empezó a sacar. Dijo: ay, esto no parece cristiano. Este ya no está pareciendo pastor. Y de pronto le dijo: no, ahorita vamos a hacer una limpieza de esta casa porque espíritus contrarios. Y empezó a hablar. Entonces empezó a hablar ya un lenguaje diferente. Y la hermana dijo:
Parece, pero no es. La brujería moderna así está operando hoy en día. Así está operando hoy en día. Dicen que Dios los usa. Se llaman también hombres de Dios, pero no lo son. Porque el contexto de Hechos 16 dice que el poder de Dios no tiene ninguna comparación con el poder de las tinieblas, y que el poder de Dios es superior en todos los sentidos. Esa mujer que tenía espíritu de adivinación fue liberada, y lo que produjo la liberación de esta mujer es que se levantaran los dueños de este negocio y acusaran a Pablo y Silas, versículo 20 que leímos, con los magistrados y gobernantes de Filipos. De tal manera que dijeron: estos hombres están viniendo a alborotar nuestra ciudad, y de entrada son judíos. Filipos pertenecía al gobierno romano, era una ciudad romana. Entonces dijeron: ellos no tienen nada que hacer aquí, son unos intrusos que nos vienen a anunciar un mensaje distorsión. Y empezaron a alborotar al pueblo, de tal manera que dice la palabra, si está ahí conmigo, si leyó conmigo, que se levantaron contra ellos y los llevaron con los magistrados. Después de ser acusados, ¿qué pasa con ellos? Y algo extraordinario pasa ahí, porque dice que antes de llevarlos, los azotaron, porque era costumbre de los romanos que tenían que golpear con varas a las personas delincuentes antes de apresarlas. Primero los golpeaban y luego los encerraban. Y de tal manera que los golpearon, y dice literalmente Lucas, que escribe Hechos, dice mucho. Cualquier cristiano, diría mi abuelita con mucho amor que le tengo, sancochado. Después de esos golpes de varas por predicar a Cristo, hubiera entregado, se hubiera renunciado al evangelio. Cualquier cristianito sancochado, cualquier ministro ahí que va empezando y que sí quiere y que no quiere con Dios, hubiera entregado las credenciales. No, ¿para qué predico? No, ¿para qué sirvo de diácono en la iglesia? ¿Para qué soy presidenta de damas? Si mira puros problemas. Y está aquí conmigo, yo sé que no va a haber amén aquí. No, ¿para qué sirvo a Dios si nada más, mira, no me valoran, no me aprecian, no me dan, no me estiman? Oiga, me dan varazos, me dan golpes. ¿Para qué estar ahí sirviendo en un púlpito? ¿Para qué estar en un cargo? Servir a Dios no es una posición de elogios. Servir a Dios no es estar en una posición donde todos te abracen. Servir a Dios va a implicar que muchas veces vas a recibir varazos por Él, y azotes por Él, y azotes por el evangelio. Y aquel que no está dispuesto a recibir azotes por causa de Dios, tampoco está preparado para recibir la gloria y el poder que viene de Cristo. Pablo fue azotado, Silas fue azotado. Mucho dice la palabra. Algunos eruditos dicen que la sangre les corría por todo el cuerpo, porque los romanos eran brutales para golpear. De hecho, incluso se habla de fracturas en su cuerpo. Pero mientras que fueron golpeados, ahí va lo que te quiero predicar ahora. Te dije que este título es: el Espíritu Santo no tiene límites. Cuando fueron golpeados, dice la palabra, que entonces los llevan a la cárcel y al cepo de más adentro. De todas las prisiones que habían, los llevaron a la más profunda, la más oscura, el calabozo de más adentro. Y les aseguraron los pies y les aseguraron las manos al cepo. De tal manera que estaban allí. Y hay algo interesante que quiero que podamos comprender. El Espíritu Santo ciertamente no tiene límites. Los que ponemos los límites somos nosotros. El Espíritu Santo quiere moverse como Él desea. El Espíritu Santo quiere sanar siempre. El Espíritu Santo quiere bautizar. El anhelo del Espíritu, porque a eso fue enviado por el Padre en el nombre de Jesús, para llenar, bautizar y llenar de poder a la iglesia, para cumplir la misión por lo cual Dios la estableció en la tierra. Pero el asunto es que normalmente no es el Espíritu Santo el que pone límites a hoy. Es la iglesia la que le pone límites al Espíritu Santo. Es el creyente que no le da la libertad. Es el creyente que no le busca como debe hacerlo para que el poder del Espíritu Santo se manifieste en su vida de una manera poderosa. Y te quiero predicar 3 principios por los cuales necesitamos dejar que el Espíritu se mueva con libertad. Estos 3 principios van a producir libertad espiritual en la iglesia. Y yo creo que es la gran necesidad del momento. Porque todos hablamos: quiero que me bautice, Señor,
Quiero que uses mi vida con los dones que habla tu palabra. Quiero volver a hablar en lenguas. Quiero ser lleno. Pero muchas veces somos nosotros, hablo en general, o es la iglesia la que le pone límites al Espíritu Santo. Y lo primero que tenemos que aprender, si está conmigo en Hechos 16, primer principio, dice la palabra desde el versículo 20: y presentándolos, ojo, plural, los presentaron a los dos. Vea cuántos verbos hablan en sentido plural. No dice y fue presentado Pablo, dice y presentándolos, versículo 20. Observe cuántas veces se habla en sentido plural. Más adelante dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, versículo 21, otra vez sentido plural, contra ellos, no contra él. No habla de Pablo, habla de Pablo y Silas. Versículo 22, y se agolpó y los magistrados rasgándoles, otra vez plural, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles, plural. Y después, versículo 23, de haberlos azotado, otra vez plural, los echaron, nuevamente plural, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Por lo menos más de 5 veces en 3 versículos se habla presentándoles, rasgándoles, azotándoles, contra ellos, los echaron. Hay un principio poderoso en esta expresión que tenemos que apreciar. Lo que nos está diciendo Lucas es que aquel momento de crisis, de azotes y de prisión, lo estaban viviendo Pablo y Silas juntos en ese lugar. Es decir, amados hermanos, yo no sé si usted ha comprendido este principio, pero hay algo poderoso que Dios estableció en su palabra que produce avivamiento y libertad espiritual. Y este principio es que cuando los meten ahí, el diablo cometió un error muy grande. El error que cometió el diablo es juntar a 2 aleluyas. El error que cometió el diablo es meter a la cárcel a 2 hermanitos. Hubiera sido más fácil para el diablo acabar con ellos separándolos, pero el diablo los azotó, los ató y los metió en la misma calabozo a los 2 hermanitos, a Pablo y Silas. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. ¿Sabe por qué? Porque donde están dos, donde están, y sabe qué tremendo error cometió el diablo. El diablo no es Dios. El diablo no es todopoderoso, el diablo no es omnisciente, el diablo se equivoca, el diablo no tiene la mente de Cristo. Y sabe una cosa, el error que cometió el diablo fue meter a estos 2 hermanitos, estos 2 aleluyas, ahí a la misma cárcel, después de haberlos golpeado, después de haberlos sacudido, pensando que los iba a detener por los azotes. No. Hay una iglesia que es imparable, la iglesia que está llena del Espíritu Santo. Hay una iglesia que ni las pandemias, ni los virus, ni los problemas, aleluya, alabado sea el nombre de Cristo, no pueden detener a la iglesia. En Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesucristo dijo: ni aún las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Alabado sea Dios. Pero el principio está ahí. Cuando la iglesia verdaderamente experimenta los azotes junta, experimenta las luchas junta, la gloria de Dios se mueve con libertad. Dile a tu vecino: hay que ponernos de acuerdo. Dígale. Si usted va a la historia de los avivamientos en la historia de la iglesia, usted que conoce un poco de eso se va a dar cuenta que todo empezó con 2 o 3. Todos los avivamientos en la historia, desde Hechos capítulo 2, ayer lo hablé, con un grupo de 120, mientras que miles estaban en el templo, solo 120 estaban en un aposento, y Dios derramó el Pentecostés. Cuando hablamos del avivamiento en Estados Unidos, el avivamiento en Inglaterra, todos los avivamientos empezaron con 2 o 3, con alguien que se levantó y dijo: vamos a ponernos de acuerdo, esto está muy apagado, santo es el que vive. Vamos a ponernos de acuerdo, este cultito ya parece funeral, santo es Dios.
Dijo un amigo, somos pentecostales, pero nos quitaron los pente y quedamos los puros costales. Porque no se siente nada aquí en el culto. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Que de pronto la iglesia pentecostal está perdiendo su esencia. Pero el error, no todo es del diablo. Yo siento que muchas veces el diablo ha venido con Dios a quejarse de los hermanos, a decir, por todo me echa la culpa a tu iglesia. Si se le truena la llanta rumbo al culto, diablo miserable. Ajá. Si vienen los de Coppel a cobrar, diablo miserable. Si de repente la esposa ya no le hizo las tortillas aplaudidas porque son las cristianas. Allá en mi tierra le llaman las tortillas. ¿Cuáles son las tortillas cristianas estas? Sí, son las cristianas. Ya se llevó un nuevo principio a su casa. Ahora usted va a llegar al esposo diciendo, amor mío, hazme unas tortillas cristianas, como dijo el pastor. No me las compres de allá, no, házmelas. Las aplaudidas son las cristianas. Y si algo no pasa, el diablo tiene la culpa. No, señor, no siempre la culpa es del diablo. Hay que empezar a entender lo que Dios quiere que comprendamos. El enfriamiento de la iglesia no siempre es culpa del diablo. A veces es culpa de nosotros. Porque hemos dejado de ponernos de acuerdo para que Dios se mueva. El asunto está que a veces los golpes y las crisis terminan apagando a la iglesia en lugar de encenderla. Veo a unos hombres que los golpes, en lugar de apagar su avivamiento, los levantaron. La gloria de Dios en medio de aquel lugar. El asunto es que todo depende cómo la iglesia va a enfrentar la crisis. Cómo depende que la iglesia enfrente el proceso, la lucha, la batalla en la cual estamos pasando. Hoy Dios te habla y te dice, no depende solo del diablo, o no depende solo de mí, de quien tengas que culpar o a quien tengas que pedir. A veces depende de la iglesia, que tiene que ponerse de acuerdo como estos hombres de Dios y entender que aún en medio de la cárcel, que aún en medio de la crisis, Dios todavía se puede mover. Alabado sea Jesucristo. Que aún en medio de un diagnóstico imposible, Dios se puede glorificar porque Él es el Dios todopoderoso. Pero el asunto está en que debemos ponernos de acuerdo. El asunto está en que la iglesia debe tener la capacidad de unirse para provocar un avivamiento. Cuando empecé a pastorear la iglesia, ahorita venía hablando con el hermano Raúl, hace 10 años ya, de eso. No sé en qué momento pasó el tiempo y cuántas tallas también pasaron, sobre todo. Si ya le dije de las tortillas cristianas, se imagina cómo se come ella. Y recuerdo que yo soy el pastor más joven que ha tenido la iglesia. El pastor anterior, Carlos Izaguirre, mi pastor, que había sido el pastor más joven antes que yo ahí, llegó con 30 y tantos, yo llegué con 24. Soltero y como con 25 kilos menos. O sea, se imagina. Yo llegué ahí así y yo le dije a Dios, yo no sé qué voy a hacer con este pueblo. Soy un muchacho, perdón, pero así soy un chamaco. Y Dios me dijo, yo te puse. No es tu edad, no es tu capacidad, no es tu academismo, ni tu experiencia. Porque nadie nace sabiendo ser pastor. El pastor se hace en el camino. El que diga, no, yo fui al instituto y allá me enseñaron la pastoral 1, 2 y 3 y ya con eso soy pastor. No. Cuando estás en el campo del pastorado, hermano, ninguna clase esa funciona. Lo que funciona es que le entres a los trancazos. Santo es Dios. Ajá. Y que le digas a Dios, ayúdame. Y el Señor te guía y te muestra el camino. Pero la realidad es que yo le dije a Dios en un momento de mi vida, me empecé a frustrar porque dije, ¿qué voy a hacer? Soltero y acá trabajando solo. Pero recuerdo que en un momento de oración literal, a veces no oramos, a veces lloramos delante de Dios. ¿Verdad que sí? Yo me puse a llorar y le dije, Señor, no sé qué hacer. Había problemas que me estaban superando. ¿Qué voy a hacer, Señor? Problemas matrimoniales, pastoral. Yo ni casado estoy, santo. Señor, ayúdame, dame gracia. Y recuerdo que en un momento en el altar, Dios habló a mi vida. Porque cuando vienes delante de su presencia, Él tiene la respuesta a todo lo que tú necesitas. Y recuerdo que Dios habló a mi vida y me dijo, solamente te voy a pedir algo. Enséñale a mi iglesia a buscar mi presencia. Y todo va a tomar buen rumbo. ¿Cómo, Señor?
enséñale a mi iglesia a buscar mi presencia. Y todo lo que está chueco se va a enderezar. Y todo lo que parece que no tiene forma o cielo va a tomar dirección. Enséñale. Hablé entonces con el ejecutivo. Le dije, ¿saben qué, hermanos? Vamos a abrir un día entre semana. Un día solamente para venir a buscar el Espíritu Santo. Nada va más a venir que a venir a buscar la presencia, a llorarle, a clamarle, a rogarle a Dios que derrame de su presencia entre nosotros. Y abrimos esa reunión que se quedó ya hasta hoy, donde todas las noches, los jueves, solamente venimos la iglesia a buscar la presencia de Dios. Y sabe una cosa, ¿qué fue lo que pasó cuando la iglesia se puso de acuerdo? Cuando la iglesia dijo, ¿sabe de qué? Vamos a buscar la presencia de Dios. Vamos a evitar ya estar pensando en el problema, ya estar pensando en vamos a buscar la presencia de Dios con todo nuestro corazón. Pues ¿qué fue lo que pasó? Que el Espíritu Santo de Dios se empezó a derramar, se empezó a manifestar. Oiga, hermano, empezó un avivamiento los jueves en la noche por la iglesia. Había enfermos sanos, había gente liberada, había personas que iban pasando por el templo. Un día una persona estaba escuchando a las 8 de la noche la administración y escuchó que se oía muy bonito, se alababa y sintió, esa persona testifica, dice, sentí como que alguna fuerza me jaló. No cristiana, era una persona vecina que iba por ahí, se metió, tuve que meterme porque algo me estaba jalando ahí, y entró, entregó su vida a Cristo, tenía una pierna inmóvil y empezó a caminar en el culto. ¿A dónde voy con eso? Cuando la iglesia se pone de acuerdo para buscar la presencia de Dios, el Señor responde desde los cielos. El Señor responde desde los cielos. Ya no es tiempo, damas, de estar preguntando ¿por qué las damas no nos levantamos? Jóvenes, ya no te pregunto ¿por qué los jóvenes no vienen al culto? Métanse 2, 3, 4, 5, los que sean, a buscar la presencia de Dios. Y te aseguro, amado hermano o hermana, que el Todopoderoso va a contestar, que la presencia, alguien alaba el nombre de Cristo, la presencia de Dios va a descender. ¿Por qué? Porque no se trata de la crisis, no se trata de la pandemia, no se trata de nada de eso. Se trata de ponernos de acuerdo para buscar a Dios. Los golpearon, los ataron y los metieron al calabozo, dice la palabra, de más adentro. Otra expresión que encontramos aquí maravillosa, además de meterlos juntos, es que dice la palabra que les ataron las manos, les ataron los pies, pero el diablo se volvió a equivocar, porque no le taparon la boca a los hermanitos. Y usted sabe que es cuando un hijo de Dios empieza a abrir su boca. Usted sabe qué pasa cuando un hijo de Dios empieza a clamar, aleluya, gloria a su nombre para siempre. Usted sabe qué pasa cuando alguien que conoce la virtud del Espíritu Santo, alguien que conoce el poder glorioso de Dios, empieza a abrir su boca. Dice la palabra que medianoche Pablo y Silas cantaban himnos y oraban a Dios, aleluya, en medio de los golpes. Oiga, hermano, se puede imaginar ahí los chorros de sangre. ¿Cuántos quieren cantar cuando están así de golpeados? Para mi rancho, a veces ni al culto quieren venir. Acá no pasa eso. No, es que me llegó la mitad de la quincena. No, yo no tengo ganas de ir al culto. Ajá. No, es que tengo problemas aquí con mis hijos. No, yo no tengo ganas de ir al culto. Menos voy a ir a la oración. Pero pregúntale a ellos qué había en ellos, qué estaba dentro de ellos, que mientras de que estaban golpeados, mientras que estaban escurriendo en sangre, querían cantar y querían orar a Dios a medianoche. Y la palabra dice literalmente, los presos. Hay algo poderoso en este principio. ¿Sabes por qué? Porque cuando la iglesia empieza a clamar y empieza a adorar a Dios, cosas poderosas y extraordinarias suceden. Cuando alguien que conoce a Dios y conoce la presencia de Dios empieza a abrir su boca para proclamar las maravillas y el poder de Jesucristo, su presencia desciende, su Espíritu Santo desciende. Hoy no sé por qué estás pasando, pero Dios te dice, tienes todavía boca para abrir tu boca, para hablar, para proclamar mi nombre, y mi presencia y mi poder va a manifestarse a tu favor. El asunto es cómo reaccionamos, cómo actuamos como iglesia cuando las situaciones se ponen adversas. La palabra dice que ellos oraban y ellos adoraban a Dios a medianoche. Hoy yo te invito a que abras tu boca para proclamar
las maravillas de Dios. La primera semana de enero, yo soy criado por abuelos, no por padres. Mis abuelos me criaron. Soy el nieto mayor y mis abuelos me criaron. Mi madre me tuvo a los 17 años de edad. Soy criado por abuelos. A veces me ven con mi madre a un lado y me dicen que soy su hermano. ¿Sí? Porque a mí me corretearon sin aceite en la terracería y yo me veo muy acabadito al lado de mamá. Pero soy el nieto mayor. Mis tíos me criaron como su hermano menor, tíos de mi mamá. Y en este enero, la primera semana, mientras yo estaba en Monterrey con la familia de mi esposa es de allá, mi abuelo fue internado, que es mi padre, con el que me crió, padre de mi mamá, y fue diagnosticado con cáncer. Yo estaba en aquel lugar, había pasado el fin de año apenas, y la noticia del 1 de enero era que mi abuelo estaba con cáncer. Los estudios decían que los niveles de células tumorales que miden el cáncer, que de 0 a 10 es un nivel de iniciado, de 15 a 20 es un nivel promedio y de 25 a 30 es invasión. Él tuvo 27.8 niveles de tumor. Y cuando uno recibe esa noticia, tú tienes dos opciones: ponerte a quejar, porque hay mucha gente que en lugar de dar alabanza lanzan quejabanza. Hay gente que suelta más quejabanza que alabanza. Aquí no, pero en otros lugares sí. Y recuerdo que yo estaba ahí y mi esposa fue a las 11 de la noche que mamá me habla: tu papá está así, está en una situación muy crítica. Recuerdo que esa noche lo único que hice fue doblar mis rodillas en la cama y empezar a orar a Dios. Dije: Señor, Él es el hombre que sembró el evangelio en mi familia. Por ese hombre yo estoy hoy aquí sirviendo en el ministerio. Porque ese hombre, cuando yo era un niño, ese hombre me decía: a la iglesia se va todos los domingos. Ese hombre me decía: no se acueste sin orar. Ese hombre me decía: aquí se ayuna tal día de la semana. Ese hombre me decía: primero la iglesia y luego tus tareas. Ese hombre me enseñó a buscar a Dios con todo su corazón. Ese hombre es la segunda familia fundadora de la iglesia del Calvario por más de 50 años. Fue la segunda familia convertida por el primer pastor en los 70s. Y ese hombre representa el muro principal de nuestra familia. Y cuando me dicen que está invadido, muchas cosas pasan por mi mente. Pero en ese momento me puse a orar y le dije a Dios: tú eres Dios y ninguna situación va a cambiar tu soberanía, pero tampoco tu omnipotencia. Y tú eres Dios. Mi esposa me vio y me dijo: wow, yo esperaba verte así. Le dije: yo estoy confiando en Dios. Y sabe una cosa, yo entendí algo, queridos hermanos, que cuando tu actitud ante el problema y la adversidad es de alabanza y adoración, Dios ve tu corazón y Dios manifiesta su gracia a tu favor. Cuando la iglesia, en lugar de quejarse, adora, alaba y exalta la grandeza de Dios, hay un Dios que desde los cielos observa tu vida y observa tu corazón. Yo empecé a adorarlo, le dije: gracias por mi papá, gracias. Yo empecé a adorar a Dios, yo empecé a darle gloria a Dios. Y en una semana lo tuvieron que llevar a una clínica a otra ciudad por ahí vecina, por la gravedad en su cuerpo. Y cuando entonces llega a otra clínica, médicos especialistas particulares empiezan a trabajar con él. Y de pronto hay una persona que lo revisa, pasa las máquinas de 4D, ultrasonidos, placas, todo en su cuerpo para ver hasta dónde estaba la invasión de sus órganos de cáncer. Y de pronto, en una semana, el hombre que se decía que estaba invadido tenía una bolita de cáncer encapsulado en una parte de su cuerpo. Y el radiólogo dijo: yo no sé dónde declaran esta cosa. Dice: yo no sé dónde dicen estas cosas. No, pues es que viene de allá, de allá. Digo: eso está aquí. Es una bolita como de 3 centímetros. Está en una parte de su cuerpo. Esto es operable. Esto en un cuchillo lo soluciona. Todo está bien, tranquilo. Todo está bien con tu papá. ¿Sabe qué? Yo no creo que los médicos se equivoquen. Yo creo en un Dios. Alguien alaba la gloria de Dios. Yo creo en un Dios que cuando tu actitud no es de queja, cuando tu actitud es de adoración, cuando todo lo pierdes, cuando estás en un proceso difícil, su presencia desciende, su poder toma el control, el Espíritu Santo se manifiesta. Y le hablo a personas que están pasando procesos ahora en casa, con su familia, su economía, la salud de algún familiar cercano a ti.
Señor, ¿qué está pasando? Yo te conozco, yo conozco tu poder. Y hoy Dios te dice: adórame, exáltame, proclama mi nombre, porque yo soy Dios, porque estoy por encima de la naturaleza, porque estoy por encima de la ciencia. Alguien puede creer que Dios está por encima. Alguien puede creer que la gloria de Dios tiene el control de todas las cosas. Pero dice la palabra que cantaban y adoraban. Ahora entiendo cuando la palabra dice que Él habita en la alabanza de su pueblo. Es que cuando adoras el ambiente cambia, hermano. Cuando alabas a Dios el ambiente cambia. La misma miseria es removida por la presencia de Dios. El mismo dolor es sofocado por el poder de Dios. Cuando la iglesia abre su boca para adorar y proclamar las maravillas de Dios, el Espíritu Santo se lleva el temor, el Espíritu Santo quita la ansiedad, la presencia de Dios arranca la incertidumbre y viene la seguridad a la iglesia. Yo me pregunto qué había en Pablo y Silas para adorar de tal manera, para orar de tal manera aquella medianoche. Había ríos más fuertes dentro de ellos. La sangre y los golpes eran fuertes, pero más fuerte estaba lo que vivía dentro de ellos. A veces vamos a recibir ese tipo de golpes, pero hay alguien que prometió estar contigo y estar dentro de ti todos los días. Y hay alguien que prometió sostener a la iglesia, y es el poder del Espíritu Santo de Dios. Y Jesús en Juan capítulo 7 versículo 35 en adelante dijo que ese espíritu vendría como ríos, y como ríos de agua viva correrían de nuestro interior. Y hablaba del Espíritu Santo, dice claramente Juan, que habían de recibir los que creyesen en él. ¿Sabe una cosa? Hay algo maravilloso en este pasaje, que la alabanza y la oración, la adoración de estos hombres produjo un avivamiento en aquel lugar. La presencia de Dios estaba sobre ellos, y la iglesia fue de alguna manera empoderada cuando vieron la gloria de Dios en Pablo y Silas. Hoy Dios te dice: adórame, exáltame, deja a un lado la queja, deja a un lado de poner tu mirada en la crisis y cree que un avivamiento poderoso yo puedo hacer, dice el Señor, en medio de todo lo que estás pasando, porque Él sigue estando en control de la iglesia. En tercer lugar dice la palabra, si está ahí conmigo, dice la escritura en versículo 26, número 3. Entonces sobrevino. Invito si me ayuda el grupo, por favor. Entonces sobrevino. ¿Cuándo? ¿Sabe usted ese de repente dónde más se menciona? Hechos 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, el cual sopló y llenó toda la casa. Y Lucas vuelve a usar la misma expresión. Y mientras estaban adorando, y mientras estaban orando, de repente sobrevino una manifestación sobrenatural. Porque dice la palabra, gloria a Jesucristo para siempre, que se sacudieron los cimientos de la cárcel. No se sacudieron las cadenas, no se sacudieron las puertas. Oye bien lo que dice la palabra, se sacudieron los cimientos de la cárcel. Es decir, el poder que cayó en ese lugar sacudió desde abajo las piedras, de tal manera que se desquebrajaban y se movían y temblaban las paredes. Y empezó a sacudir ese lugar, ese de repente de Dios, ese poder glorioso del Espíritu Santo. ¿Y qué si te digo? ¿Y qué si te digo en esta noche? Que de repente Dios puede venir así también sobre tu problema, sobre tu enfermedad. ¿Y qué si te digo que ese de repente puede caer sobre tu hijo inconverso? ¿Qué si te digo que ese de repente puede tocar a ese familiar tuyo que está en cama, que nadie le da esperanzas? Porque un de repente de Dios, aleluya, 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 un de repente de Dios puede cambiar todo. Y se sacudían los cimientos. Pero no termina ahí, dice Lucas. Y dice, y se abrieron las puertas, ojo, de todos. Y
yo siempre cuando leo este pasaje me hago la misma pregunta, y creo que usted también. ¿Por qué las puertas de todos y solamente la puerta de uno es con los que estaban orando? Alguien abra sus oídos espirituales hoy y dése cuenta que lo que puede producir uno o dos que en una casa creen en el poder de Dios, lo que puede producir una familia en toda una casa, lo que puede producir una dama cuando se levanta en el nombre de Jesús por las madrugadas a levantar sus manos y a proclamar el nombre de Jesucristo sobre su familia, lo que puede producir si un varón se levanta, si un joven se levanta, lo que Dios puede hacer. Las puertas de todos se abrieron, aunque solo había una sola celda de adoración y de oración. Dios con su poder permitió que se abrieran las puertas de todos. Alabado sea Jesús. Pero si eso te ha impactado, espera lo que dice más adelante el texto: y las cadenas de todos se cayeron. Los que oían solo por oír fueron libres. Ellos no entraron en la oración, ojo. Ellos no entraron en el canto porque probablemente ni se lo sabían, no eran creyentes. Pero oían a Pablo y Silas adorar con tanta potencia que sus cadenas se cayeron. Yo no sé qué puede pasar cuando una iglesia se levanta y empieza a buscar hacia Dios y empieza a meterse así en la presencia de Dios, de tal manera que se sacude el edificio, de tal manera que las cadenas no solo de los de su casa, sino de los que están alrededor, se pueden empezar a caer en el nombre de Jesús. Qué tan poderosa es la presencia de Dios, que es capaz de liberar a la distancia, que es capaz de producir milagros solo con oír, sin necesidad de estar allí. Algo poderoso Dios puede hacer. Pero lo interesante es que hay algo todavía más importante. Se abrieron las puertas de todos y se cayeron las cadenas de todos. ¿Qué es lo que más anhela un preso? ¿Y qué cree que podría hacer algún preso si le abren la puerta y le quitan las cadenas? Por favor, aquí se ve que mi hermana vive allá atrás de donde está la prisión. Allá por Tamatán, allá vive mi hermana. Y mi hermana dice: aquí muy pronto se sale la gente sin que le abran la puerta. Ahora ahí le abrieron la puerta y le quitaron las cadenas. Pero ¿sabes qué es lo que pasó? Pablo y Silas están en la celda de más adentro, adorando a Dios. Y la celda más profunda, hasta la puerta principal, había 3 puertas. Y era medianoche, ¿lo recuerda? Todo se abre y el carcelero que estaba en la puerta principal de la calle tomó su espada para matarse, porque la ley romana decía al custodio, al carcelero, vida por vida. Si pierdes uno, tú pierdes tu vida. Él dijo: no tiene caso que me maten ellos. Se abrieron las puertas, se cayeron las cadenas. Seguramente esta cárcel ya está vacía. Yo me voy a matar antes de que me mate a mí mismo el gobierno y vengan los soldados sádicos y me hagan pedazos. Y tomó su espada. 3 puertas había hasta el calabozo de más adentro. Y se escucha un grito de allá adentro. La voz de Pablo, que le grita. ¿Cómo lo pudo ver? ¿Cómo pudo saber lo que estaba haciendo a medianoche con 3 puertas intermedias de hierro? Le grita y le dice: ¡hey, no te mates! Todos
estamos aquí adentro. Lucas infiere y los eruditos dicen que cuando Pablo dice todos estamos aquí, está haciendo en el griego una expresión de movimiento físico. Es decir, Pablo está diciendo, se salieron de sus celdas, pero se vinieron a la nuestra. Porque aquellos que salieron de ahí, homicidas, adictos, personas delincuentes, dijeron, hay algo que está en esa celda. Hay algo que hay dentro de esa celda. Hay algo que tienen esos hombres. Y no queremos correr allá al mundo. Queremos correr ahí, a esa celda, donde hay libertad con cadenas, donde hay gozo con golpes, donde hay alabanza cuando debería haber lágrimas, donde hay algo que mueve los cimientos y rompe las cadenas. Queremos de eso que tiene Pablo, queremos de eso que tiene Silas. No nos fuimos, todos se metieron ahí porque querían de la misma presencia y unción que estaba sobre Pablo. Iglesia, va a llegar un momento que el avivamiento será tan fuerte, tan poderoso, que la gente te va a buscar, que la gente va a venir y va a decir, yo quiero de eso que hay ahí, yo quiero de eso que tú sientes, de eso que tú experimentas, de ese poder, de esa libertad. Alabado sea Jesucristo, porque ellos no se fueron. Número 3. El diablo pensó que las barreras, que las cadenas y que una prisión podía detener al Espíritu Santo. Había cadenas, había 3 puertas, pero alguien más grande llegó a ese lugar. El poder del Espíritu Santo. Y hoy en esta noche, yo no sé si tú puedes creer que esa misma libertad que cayó sobre la cárcel de Filipos puede caer y descender sobre tu vida. Alguien le póngase de pie y levante sus manos. Si usted cree que esa misma libertad, oh gloria al nombre de Cristo, si usted cree que ese mismo mover todavía es vigente, todavía es para hoy, todavía puede venir hoy sobre nosotros. Vamos, vamos. Alguien abra su boca como Pablo y Silas y adore a Dios, proclama la gloria de Dios. Nadie se quede callado. Todo mundo comienza a levantar su mano. Mira, algo va a pasar cuando abras tu boca. Algo va a pasar cuando adoras a Dios. Algo va a pasar cuando buscas su presencia. Vamos, todo mundo, conéctese con la presencia del Dios de Pablo y del Dios de Silas. Algo extraordinario empezó a entrar a aquella cárcel. Vamos, si abres tu boca, algo va a entrar a este lugar también. Si abres tu boca, su gloria también se va a mover. Ay,